Milei conmueve, la joven en silla de ruedas que enfrentó la discriminación y triunfó. Cuando el presidente Javier Milei hizo una visita inesperada a un centro de rehabilitación en Buenos Aires, esperaba encontrar solo el eco de sus políticas económicas, pero en cambio encontró a Sofía. Una joven en silla de ruedas que, a pesar de las limitaciones de su cuerpo, mantenía una chispa inquebrantable en sus ojos. Él la vio sentada con una expresión de desilusión, la misma que había visto en tantos rostros durante su carrera política. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó revelando un pasado de discriminación y una lucha silenciosa, porque a veces las personas más importantes en nuestras vidas son aquellas a las que apenas les dedicamos un momento. Antes de que te sumerjas en esta emocionante historia, te pido que le des me gusta y te suscribas para que podamos seguir creando relatos que toquen el corazón y el alma. Comencemos. El día se arrastraba con una lentitud que me oprimía el alma. El sol, aunque brillaba con fuerza a través de la ventana, no lograba calentar el frío que sentía por dentro. Aquí estoy de nuevo, en esta silla, enfrentándome a otra entrevista de trabajo. Mis manos se aferraban a los reposabrazos, mis nudillos blanqueaban por la tensión. ¿Cuántas veces más tendría que pasar por esto? La esperanza, esa pequeña llama que intentaba mantener encendida, parecía debilitarse con cada rechazo. Recuerdo la última vez, hace apenas unos días. La gerente me sonrió al principio, una sonrisa forzada, casi incómoda. Su currículum es impresionante, me dijo, pero el puesto requiere mucha movilidad. Mis ojos se encontraron con los suyos. Pude ver la compasión, pero también el temor, el miedo a lo desconocido, a lo diferente. Puedo adaptarme, le respondí, mi voz sonando más firme de lo que sentía. Soy eficiente, aprendo rápido y tengo muchas ganas de trabajar. Ella evitó mi mirada, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. Lo siento, me dijo. Necesitamos a alguien que pueda desplazarse por todas las áreas sin dificultad. Esa noche, las lágrimas que tanto había intentado contener se desbordaron. ¿Era mi culpa? ¿Había algo malo en mí por necesitar una silla de ruedas? Me sentía como si una losa enorme se hubiera posado sobre mi pecho, aplastando cualquier atisbo de alegría. Mamá intentó consolarme, sus brazos cálidos rodeándome. Mi niña, eres una guerrera. No te rindas. Sus palabras eran un bálsamo, pero el dolor permanecía, punzante y real. Hoy, la atmósfera en este centro de rehabilitación era diferente. Había una mezcla de olores a desinfectante y a café recién hecho. Gente iba y venía, algunos con muletas, otros en sillas similares a la mía. La sala de espera, llena de revistas viejas y el zumbido monótono de un televisor, no ayudaba a calmar mis nervios. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ansia y fastidio. Otra vez el mismo ciclo, la ilusión inicial, la entrevista, las preguntas incómodas y, finalmente, la negativa cortés. Me dolía que no vieran más allá de mi condición física. No era mi silla lo que definía mi capacidad, sino mi mente, mi espíritu, mis ganas de salir adelante. Miré mis manos, pequeñas y fuertes, las mismas que usaba para impulsar mi silla, las mismas que anhelaban teclear en un ordenador, organizar archivos, ser útiles. ¿Por qué era tan difícil que me dieran una oportunidad? No pedía caridad, pedía igualdad. Pensaba en mi futuro, en la independencia que tanto deseaba. Quería pagar mis propias cuentas, tener mi propio espacio, dejar de ser una carga. Esa palabra, carga, me corroía por dentro. No quería serlo, nunca quise serlo. Pero la sociedad, a veces, te empuja a sentirte así, a dudar de tu propio valor. Respiré hondo, tratando de contener la frustración que amenazaba con explotar. Tranquila, Sofía, me dije a mí misma. Un paso a la vez. Tal vez esta vez sea diferente. Pero una parte de mí, una muy pequeña parte, ya no lo creía. El tiempo parecía dilatarse en la sala de espera. Cada minuto se sentía como una hora, cada tic-tac del reloj de pared resonaba en mis oídos con una intensidad exasperante. Mis ojos, cansados de recorrer las mismas páginas gastadas de una revista olvidada, se fijaron en la puerta de madera. Esa puerta, tras la cual se decidiría si mi chispa, ya tan tenue, se apagaría por completo o si, por fin, recibiría el oxígeno que necesitaba para reavivarse.
Mis palmas, húmedas por el nerviosismo, se frotaron contra la tela de mi pantalón. No era solo un trabajo, era la llave a la independencia, a sentirme útil, a dejar de ser una carga para mi madre. Por favor, que esta vez sea diferente, me suplicaba a mí misma, con una plegaria silenciosa que ascendía desde lo más profundo de mi ser. De repente, la puerta se abrió. Mi corazón dio un vuelco. No era la secretaria, ni la gerente de recursos humanos que esperaba. Era un hombre con un traje impoluto, con una presencia que llenaba el espacio. No necesitaba que nadie me dijera quién era. Su rostro, omnipresente en los noticieros y en las portadas de los periódicos, era inconfundible. Era el presidente Javier Milei. Un murmullo recorrió la sala de espera. Sentí un leve cosquilleo en la piel, una mezcla extraña de asombro y desconcierto. ¿Qué hacía él aquí? ¿Había venido a inspeccionar el centro, a dar un discurso? Mi mente, que segundos antes estaba enfocada en la entrevista, ahora giraba en torno a esta inesperada aparición. Él se movía con una ligereza sorprendente, sus ojos escaneando el lugar con una intensidad penetrante. Entonces, sus ojos se posaron en mí. Sentí su mirada sobre mí, una mirada que no era de lástima ni de extrañeza, sino de algo que no pude identificar. Era una mirada directa, sin filtros, que parecía querer ver más allá de mi silla, de mi condición. Mi respiración se contuvo. ¿Me había visto? ¿Se había dado cuenta de mi presencia? Me sentí expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo, extrañamente intrigada. Disculpe, su voz, profunda y resonante, rompió el silencio. Se dirigió directamente a mí. Me sorprendió que hablara conmigo y no con alguno de los directores del centro que lo acompañaban. He notado su expresión. Parece que la frustración la acompaña. Mis mejillas se encendieron. ¿Era tan obvio mi desánimo? No sabía qué responder. Las palabras se me atascaron en la garganta. Estoy esperando una entrevista de trabajo, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Él se acercó un paso más, su figura imponente eclipsando el resto de la sala. ¿Y por qué la frustración?, me preguntó, con un tono que no era de interrogatorio, sino de genuino interés. Sentí un impulso repentino de abrirme, de desahogarme. Porque la gente no ve lo que puedo hacer, le dije, mis palabras brotando con una urgencia inesperada. Solo ven esto, y golpeé suavemente el reposabrazos de mi silla. Creen que soy incapaz. Me rechazan antes de darme la oportunidad de demostrar mi valía. Su expresión cambió. Pude ver una sombra cruzar sus ojos, un reconocimiento. Entiendo, dijo, y la forma en que lo dijo me hizo creer que realmente lo hacía. La meritocracia es esencial, y la discriminación, una barrera insoportable para el progreso. No se juzga a una persona por su envoltorio, sino por su capacidad y su espíritu. Sus palabras, tan directas, tan alineadas con lo que siempre había creído, me conmovieron profundamente. Era como si, por primera vez, alguien importante, alguien con poder, realmente me escuchara. Un pequeño destello de esperanza, casi imperceptible, se encendió en mi interior. Quizás, solo quizás, este encuentro no era casualidad. El aire vibraba con una electricidad palpable. La presencia de aquel hombre, tan inesperada, había transformado la atmósfera de la sala. Mi corazón aún latía con fuerza, resonando en mis oídos. Sus palabras, tan contundentes y directas, habían perforado la coraza de resignación que había construido a mi alrededor. Era la primera vez que alguien, con su nivel de influencia, no solo me escuchaba, sino que validaba mi dolor y mi frustración. Sentí una punzada de algo parecido a la esperanza, una sensación extraña y casi olvidada. Él me observaba con una atención que me desarmó. Sus ojos, penetrantes, no reflejaban compasión vacía, sino una especie de reconocimiento silencioso. ¿Y qué busca usted, señorita?, me preguntó, su voz con un tono de sincera curiosidad. Era un quiebre en la conversación habitual, un desvío del guión que siempre se repetía. No me preguntó por mi experiencia en la silla de ruedas, ni cómo me las arreglaba. Preguntó por mis aspiraciones. Busco una oportunidad, le respondí, mi voz ahora más firme, cargada con el peso de años de anhelos. Un trabajo donde mi mente y mis habilidades sean lo que importen, no mi silla. Quiero ser útil,
quiero aportar, quiero ganarme mi independencia. He estudiado, me he capacitado, pero siempre encuentro la misma pared. Sentí que mis emociones afloraban, una mezcla de desesperación y un inusitado coraje. Era como si su presencia me diera permiso para ser completamente honesta, para quitarme todas las máscaras. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. La discriminación por discapacidad es un flagelo que debemos erradicar. Es inaceptable que el talento y el esfuerzo se desperdicien por prejuicios. Se giró ligeramente hacia su equipo, que lo acompañaba, susurrando algunas palabras que no alcancé a captar. Luego, se volvió hacia mí con una expresión seria, casi solemne. Escúcheme. Yo no doy limosna, creo en la meritocracia, en que el esfuerzo debe ser recompensado. Pero también creo en la igualdad de oportunidades para demostrar ese mérito. No podemos permitir que el potencial se apague por barreras absurdas. Mi mente intentaba procesar sus palabras. ¿Era real lo que estaba sucediendo? ¿Estaba el presidente de la nación realmente hablando conmigo sobre mi situación laboral? Era surrealista. Sentí una oleada de calor en mi pecho, una mezcla de sorpresa y una chispa que crecía. Le propongo algo, continuó él, y el tono de su voz me indicó que lo que vendría a continuación era importante. No puedo prometerle un puesto sin una evaluación justa, eso iría en contra de mis principios. Pero sí puedo prometerle una oportunidad real. Mi equipo la contactará. Queremos ver de lo que es capaz, sus habilidades. Si demuestra que tiene el talento que dice tener, que es capaz de aportar valor, entonces tendrá su lugar. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Una oportunidad real? ¿Él mismo, el presidente, me la estaba ofreciendo? Era como si el universo, después de tantos golpes, finalmente me lanzara una cuerda. No era un trabajo dado, era una prueba, una posibilidad de demostrar que todo lo que decía era cierto. Gracias, logré balbucear, sintiendo un nudo en la garganta. La emoción me embargaba, mis ojos se humedecieron. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que el camino no estaba completamente cerrado. Un rayo de luz se filtraba entre las nubes densas de mi desesperanza. Él me dedicó una leve sonrisa, una expresión que apenas se veía en los medios, y luego, con una agilidad sorprendente, se despidió con un gesto de cabeza y continuó su camino por el centro de rehabilitación, dejando tras de sí una estela de asombro y una promesa que, para mí, era más valiosa que el oro. El tic-tac del reloj de pared ahora sonaba diferente, con el ritmo de una nueva melodía. Los días siguientes a aquel encuentro se sintieron como un torbellino. Mi mente, antes nublada por el desánimo, ahora zumbaba con una energía renovada. La promesa de una oportunidad real, articulada por el hombre más poderoso del país, se había incrustado en mi psique como una semilla, y sentía cómo comenzaba a germinar. Apenas unas horas después de su partida del centro, mi teléfono sonó. Era una asistente, su voz profesional y directa, confirmando la llamada y programando una reunión. La incredulidad se mezclaba con una oleada de adrenalina que me recorría el cuerpo. Esto no era un sueño. Llegó el día de la reunión. Mi madre, con los ojos brillando de orgullo y un poco de nerviosismo, me ayudó a elegir la ropa. Demuéstrales de que estás hecha, mi amor, me dijo, sus manos acariciando mi cabello. Respiré hondo, tratando de calmar el estruendo de mi corazón. El edificio al que me dirigía era imponente, de cristal y acero, y al entrar, sentí el peso de la seriedad que emanaba de cada rincón. No era un centro de rehabilitación, era un espacio de poder, de decisiones importantes. Los pasillos, amplios y silenciosos, reflejaban la gravedad del ambiente. Me guiaron a una sala de reuniones con una mesa enorme y reluciente. Varios individuos, con rostros serios y miradas evaluadoras, ya estaban sentados. Entre ellos, reconocí a la asistente que me había llamado. Mi silla rodó suavemente hasta la cabecera de la mesa, y me posicioné, enderezando la espalda, tratando de proyectar la confianza que, en ese momento, estaba luchando por encontrar. Sentía sus ojos sobre mí, escudriñando cada movimiento, cada expresión. Era la prueba de fuego. No había lugar para la autocompasión, solo para la demostración de mis capacidades. Buenos días, señorita, comenzó uno de ellos, su voz formal. El presidente nos ha informado de su interés en colaborar.
Nos ha pedido que evaluemos su potencial. Queremos que sepa que aquí valoramos el mérito por encima de todo. Si tiene las habilidades que necesitamos, tendrá un lugar. De lo contrario, lamentablemente, no será posible. Sus palabras eran un recordatorio directo de las condiciones. No era un regalo, era un desafío. Sentí una oleada de determinación. No podía fallar. No después de todo lo que había luchado, no después de que alguien me hubiera dado esta oportunidad única. Me presentaron una serie de tareas. Un informe complejo para analizar y resumir, una hoja de cálculo con datos intrincados para organizar y presentar, y un problema hipotético para resolver, demostrando mis habilidades de pensamiento crítico. Mi mente, que a menudo se sentía prisionera en mi cuerpo, ahora se liberaba, volando a través de los números y las palabras. Cada clic del ratón, cada pulsación en el teclado, se sentía como una afirmación de mi valía. El tiempo pareció desaparecer. Estaba en mi elemento, enfocada, concentrada, aplicando todo lo que había aprendido. Mis dedos se movían con agilidad, mi cerebro procesaba la información con una rapidez asombrosa. Podía sentir la dopamina fluyendo mientras resolvía cada problema, una sensación de triunfo con cada obstáculo superado. Finalmente, levanté la vista. Habían pasado horas. Los rostros de los evaluadores, que al principio parecían distantes y duros, ahora mostraban una expresión diferente, una mezcla de sorpresa y algo que se parecía al respeto. Sentí un nudo en la garganta. Había dado todo de mí. Había demostrado, no con palabras, sino con hechos, que mi silla no definía mis límites. Una sensación de paz me invadió, una quietud después de la tormenta. Fuera cual fuera el resultado, sabía que había aprovechado la oportunidad. Había plantado mi bandera. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Los días que siguieron a la prueba de fuego fueron una mezcla agridulce de anticipación y una renovada ansiedad. Aunque sabía que había dado lo mejor de mí, el eco de tantos rechazos anteriores aún resonaba en mi mente. Me repetía una y otra vez que había demostrado mi valía, pero el miedo a que mi condición volviera a ser un factor decisivo era una sombra persistente. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco, y al ver que no era la llamada esperada, una pequeña punzada de decepción me invadía. Sin embargo, esta vez había algo distinto. La chispa que se había encendido en mí ya no era tan frágil. Había sentido el poder de mi propia mente, la satisfacción profunda de demostrar que mi intelecto era una fuerza imparable. Esa sensación era un bálsamo contra el escepticismo que aún acechaba. Una tarde, mientras revisaba correos sin mucha esperanza, el tono de una nueva notificación me hizo saltar. El remitente, el despacho del presidente. Mis manos temblaron levemente al abrirlo. El título del correo, en negrita, decía, propuesta laboral. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era real. Lo había logrado. Las palabras, claras y concisas, ofrecían un puesto de analista de datos, con la posibilidad de trabajar de forma híbrida, una consideración que valoraba inmensamente. No mencionaban mi silla de ruedas, no había condescendencia, solo un reconocimiento de mis habilidades. Mi nombre, Sofía, brillaba en la oferta. Las lágrimas, esta vez de pura alegría, brotaron sin control. No eran lágrimas de pena, sino de liberación, de victoria. Levanté la vista y encontré la mirada de mi madre, que había estado observándome con expectación. Mamá, mi voz se quebró de emoción, lo conseguí. Tengo el trabajo. Ella corrió hacia mí, sus brazos rodeándome en un abrazo que me apretaba el alma. Podía sentir su felicidad, su alivio, su orgullo desbordante. Siempre lo supe, mi amor, me susurró al oído, siempre supe que tu luz brillaría. Los siguientes días fueron de vértigo. Trámites, papeleo, y la emoción de un nuevo comienzo. El primer día, al llegar al edificio, ya no sentía la opresión de la primera visita. Ahora, cada pasillo, cada puerta, se sentía como una oportunidad a la que había accedido con mi propio esfuerzo. Mis compañeros me recibieron con profesionalidad y respeto. No había miradas de lástima, no había preguntas incómodas. Había un ambiente de colaboración y mérito, justo como él había prometido. Mi escritorio estaba impecablemente organizado,
con un ordenador de última generación y todo lo que necesitaba a mi alcance. Me senté en mi silla, pero esta vez, al hacerlo, no sentí el peso de la limitación, sino la ligereza de la posibilidad. Mis dedos se posaron sobre el teclado, listos para empezar. Era un momento de plenitud, un punto de inflexión. Había llegado aquí no por un gesto de caridad, sino porque había demostrado que merecía mi lugar. Había superado las barreras externas, pero, más importante aún, había conquistado las barreras internas, esas dudas y miedos que me habían paralizado durante tanto tiempo. La puerta no solo se había abierto, la había empujado, con mi propia fuerza, y ahora, ante mí, se extendía un camino de crecimiento y realización. Era el comienzo de una nueva Sofía, una que ya no se definiría por su silla, sino por todo lo que era capaz de lograr. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.